con mucha alegría estamos presentando hoy a la doctora Lottie Silver, investigadora y profesora de la Universidad de CUNY de Nueva York, City College of New York. Hoy nos va a presentar su trabajo de investigación en El Salvador. Ella hizo como trabajo para la investigación del doctorado su trabajo de campo en los años 90, en la posguerra de El Salvador, y de ahí salió un primer libro, sacó un primer libro que se llama La cotidianidad revolucionaria, género, violencia y desencanto en la posguerra salvadoreña, que salió esta traducción en la Universidad Católica de El Salvador. Años después vuelve a El Salvador y también en Estados Unidos hace un siguiente paso en la investigación, entrevistando a los descendientes, a los hijos de los primeros testimoniantes, y saca este libro After Stories, Transnational Intimacies of Post-War El Salvador, que no está traducido aún, pero está en vías o en miras. Así que hoy Lottie nos va a hablar de toda esta experiencia, de este trabajo de investigación y su paso por El Salvador, por Nueva York y Argentina. Lottie nació en Argentina, en Buenos Aires, y muy bebé su familia emigró a Estados Unidos. Así que bueno, aquí la tenemos de vuelta, con muchísimo gusto. Bienvenida, Lottie. Gracias. A la UBA. Gracias. Buenas tardes. Un honor y privilegio estar aquí con ustedes. Agradezco a mi buena amiga Ketty Fangman por esta invitación, al Instituto de Literatura Hispanoamericana y a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Hoy quisiera compartir mi trabajo etnográfico sobre lo que llamo la longue durée de la posguerra en El Salvador, donde la lógica de la posguerra sigue vigente hace más de 30 años. Mi plan es ofrecer unos hallazgos de mi estudio de casos sobre un país centroamericano para pensar en conjunto sobre temas comparativos acerca de la violencia, la memoria histórica, la impunidad y la búsqueda de la verdad y la justicia. Como en gran parte de América Latina, después de décadas de dictaduras militares y conflictos armados, años después de las transiciones a la paz y a la democracia neoliberal, y ahora con el ascenso de regímenes autoritarios, estos temas circulan con un gran peso para los sobrevivientes y sus descendientes. El estudio de El Salvador nos abre unas pistas comparativas. Mis estudios antropológicos se enfocan en las mujeres y los hombres que formaron la base del movimiento insurgente en El Salvador y que no tuvieron acceso a grandes oportunidades en la posguerra, lo que Ralph Sprenkels analizó como un campo social post-insurgente marcado por la reconversión a prácticas de clientelismo, pues sus vidas, sus pensamientos, sus realidades muy a menudo son silenciados, olvidados. Por ende, nos urge prestar atención a su vida cotidiana y a las narrativas que relaten. Mi primer libro, traducido al español y publicado en El Salvador como Cotidianidad Revolucionaria, tocó estos temas con un enfoque de género. En el estudio de desencanto, todas esas promesas quebradas y sueños en bancarrota de la revolución para la base que sufrió la guerra en carne propia. Exploré la trayectoria de las comunidades rurales campesinas insurgentes en la zona exconflictiva de Chalatenango, Chalate, comunidades que fueron destruidas durante la guerra, reconstruidas durante los procesos de paz, reconocidas por su militancia y después marcadas paradójicamente por el flujo migratorio a los Estados Unidos, ya en tiempos de paz. En el libro argumento que a través de la migración, chalatecas y chalatecos confrontan la transición o lo que Ellen Moody llama la post-paz y trabajan contra la desmoralización de posguerra. Le di seguimiento a este trabajo en After Stories o Historias Después, donde reanalicé aspectos de mi trabajo de campo original, poniéndolos en conversación con mi estudio longitudinal en El Salvador y con las comunidades salvadoreñas en la diáspora.
Mediante una atención etnográfica histórica y con prácticas de solidaridad basadas en conocimiento y relaciones longitudinales, intento romper los esquemas hegemónicos que circulan y producen El Salvador como un país alarmante, ensangrentado y excesivo, con cifras y narrativas hiperviolentas. En particular, ofrezco un lente granular de la vida cotidiana y resalto los espacios inesperados de la posguerra, en los que entran en juego los recuerdos sobre lo que se perdió y lo que se ganó. Es un estudio que abarca varios periodos y contextos, desde 1993, esos primeros años de paz en Chalate, hasta las reuniones familiares en la década de 2020 en la diáspora. Ahí salen. Por ende, en el libro también es una reflexión sobre la disciplina de la antropología. Un compromiso académico impulsó este trabajo sobre las secuelas de la guerra y la posguerra. Mi meta es apoyar el quehacer de una antropología comprometida y de alguna manera respaldar la búsqueda de la justicia, desconstruyendo los marcos dominantes que siguen ejerciendo violencia discursiva y en la vida cotidiana de miles de personas. Metodológicamente, esto requiere prestar atención a las relaciones de poder, a la ética de la investigación y a la propia producción de conocimiento, como nos enseña la praxis feminista anti-extractivista. La solidaridad demanda estas prácticas, aunque no me hago grandes ilusiones sobre el poder de la antropología. Pero a la vez, si nos da el tiempo, podría charlar un poco sobre mi papel como perito antropóloga para el caso paradigmático de la guerra salvadoreña, la masacre del Mozote, que tuvo lugar en 1981. Ahora paso a resumir unos puntos sobre el contexto histórico y etnográfico. Brevemente, el conflicto armado tuvo lugar entre 1980 y 1992. Los acuerdos de paz concertados por las Naciones Unidas se firmaron el 16 de enero de 92 y pusieron fin a la guerra entre los insurgentes del FMLN y el gobierno salvadoreño de Arena. Los acuerdos de paz tuvieron muchos aspectos extraordinarios, como ser en la reforma de las fuerzas militares y políticas, la transformación del FML a un partido político y la creación de un proceso de transferencias de tierras. El caso salvadoreño sigue sirviendo como un modelo internacional de una revolución negociada y por la implementación de la economía neoliberal. Es importante nombrar la violencia. La guerra cobró la vida de 75.000 personas, desapareció otros 7.000 ciudadanos y desplazó a 500.000 civiles. Las investigaciones de derechos humanos demuestran que Estados Unidos apoyó la contrainsurgencia con $6.000 millones de ayuda militar durante una década. También sabemos que los abusos a los derechos humanos cometidos por el Estado salvadoreño durante la guerra fueron desenfrenados. Una estrategia clave de la Guerra Fría fueron las operaciones militares de tierra arrasada, dirigidas contra la sociedad civil en las zonas rurales donde el ejército y paramilitares masacraron a la población y destruyeron hogares, iglesias, campos, animales, todo. La lógica era quitarle el agua al pez. Mi trabajo de campo en Chalate se llevó a cabo en zonas tremendamente afectadas por estas políticas. Por ejemplo, en la región marginalizada del noreste de Chalate, comunidades enteras huyeron por las montañas en lo que llamaban guindas, para escapar de la violencia patronizada por el Estado. Históricamente, en Chalate, la mayoría de la gente eran pequeños agricultores alquilando tierras de baja calidad en una zona abandonada por el Estado. Para sobrevivir, migraban por temporadas al corte de café, caña, algodón. Ya para los 70, la Iglesia Católica Progresista, conocida como la Teología de Liberación, estaba presente en la región, junto con otros movimientos sociales. Estos movimientos fueron brutalmente reprimidos,
Con el terror del Estado y la supresión de espacios políticos, muchos civiles se unieron a las fuerzas guerrilleras, a veces por un tiempo, a veces forzados, a veces por obligación, y ocuparon diversos cargos, como ser jefe de pelotón, sanitaria, radista, sastre, cocinera. A la vez chalatecos y chalatecos cruzaron fronteras, sobre todo a Honduras, donde buscaron refugio. En 1987, aún durante la guerra, muchos refugiados regresaron y repatriaron sus comunidades destruidas y formaron lo que se llama las repoblaciones. Mientras tanto, apoyaban a las fuerzas insurgentes, sosteniendo a sus compatriotas de la lucha armada. Con el fin de la guerra, la tarea de documentar las violaciones de derechos humanos pasa a ser fundamental. La Comisión de la Verdad surge de los acuerdos de paz y encontró que de los 22.000 casos de violaciones de derechos humanos investigados, 85% de la violencia fue a la mano de agentes del Estado y 5% atribuido al FMLN. En marzo de 1993, poco después de la publicación del informe, se aprobó una ley que concedía la amnistía a todos los implicados en masacres y crímenes de guerra mencionados en el informe, tanto de la derecha como de la izquierda. En julio de 2016 hubo una apertura cuando la Corte Suprema de Justicia declaró que la ley de amnistía era inconstitucional, pues por un par de años, bajo el reino del presidente Sánchez Serén del FMLN, se abrió un camino histórico en la lucha para justicia. Trágicamente, hoy en día, los casos judiciales están estancados bajo el contexto autoritario del presidente Nayib Bukele. La impunidad prevalece. Obviamente hay una literatura expansiva sobre la guerra, la posguerra y la migración, pero espero que esta introducción proporcione suficiente contexto para lanzarnos por unos caminos chalatecos. Son caminos repletos de memorias de antes de la guerra y después. Son caminos enredados que extienden tras fronteras y abarcan generaciones. A veces las rutas están marcadas por el dolor y el silencio, y en otros momentos se escucha la estrategia narrativa chalateca caracterizada por el llamado imagínese. Imagínese, señalaban mis interlocutores al comenzar sus relatos, invitando a sus oyentes a tomar parte de un pasado hipotético y colectivo. Imaginar ser un jornalero en un cafetal en los años 70, abusado por su patrón, o una abuela huyendo en los 80 por las montañas en la oscuridad, con solo las estrellas alumbrando durante un bombardeo militar, o que se imaginaran ser una guerrillera de 15 años con o sin un par de zapatos, una metáfora de la pobreza y la vulnerabilidad de la militancia para tantas jóvenes campesinas luego olvidadas. Pues ahora me gustaría pasar a contar una historia sobre una historia que resalta mi método longitudinal y teorización. En 1996 inicié mi tercera visita prolongada a las repoblaciones de Chalate como estudiante de doctorado. 2 décadas después, con un interés analítico de repensar ese momento histórico de la transición a la paz, retomé mis notas de campo detalladas y empecé a digitar unas cintas de audios antiguas. Algunas cintas consisten en entrevistas con líderes comunitarios y dirigentes de diversos ONGs. Muchas cintas son de eventos e intentan capturar esas conversaciones cotidianas que ocurrieron en reuniones, en asambleas generales, en talleres, en tiendas, en paradas de buses y en los hogares. En eso descubrí una de mis primeras grabaciones de un audio con Anita, una señora mayor sumamente respetada y querida. Les cuento que por la tarde Nanita soltaba sus trenzas largas y plateadas y se fumaba su cigarrillo mientras se mecía en la hamaca, normalmente reservada para su marido cuando volvía del campo. Era hermosa. Las noches chalatecas eran hermosas, amplias y estrelladas,
o durante las lluvias cargadas de tormentas poderosas. Me la imagino a Nanita en todo su esplendor. Ya para el 96, mucho había cambiado desde los primeros días de la posguerra. La casa de Nanita tenía un tejado de teja sobre el corredor que había reemplazado a la lámina de lata original. Hablábamos a la luz de una bombilla colgante y no de una candela de queroseno. En el corredor había una pila con agua potable. La hija de Nanita, a la que llamaré Elsie, estaba acostando al más pequeño de sus hijos y no sé muy bien por qué, pero Nanita me preguntó si quería oír una historia de antes. Como buena estudiante de la posguerra, ya estaba lista para una lectura testimonial de la guerra y asumí que Nanita me iba a contar sobre sus experiencias de la guerra, que incluían su trabajo de género y generacional. Nanita, como tantas de sus vecinas madres, formó parte de la base y preparó miles de tortillas para la insurgencia, al principio de todo, cuando los participantes, como sus propios hijos adolescentes, estaban armados y se llamaban milicias. Pero no fue así. Nanita, con su voz suave, casi un susurro, contó algunos cuentos tradicionales que su padre le había contado cuando era pequeña. El cuento más largo trataba de una pareja de ancianos, un cerdo, un par de zapatos y un ladrón que juega con su identidad de género y termina burlándose de la pareja. El cuento empezó así. Había una vez un anciano que le decían al abuelo. Cuando llegaron dos jóvenes y le dijeron, abuelo, enséñenos a trabajar como usted trabaja. El cuento de Nanita me resultó súper difícil de entender. Nunca me quedó claro cómo dos jóvenes se convirtieron en un mañoso engañoso que les robó todo. Las últimas palabras de la cinta son las de Nanita, susurradas y animadas. Hasta aquí llega, indicando el fin de los cuentos típicos y de su niñez. Cuando recopilé estas historias por primera vez no sabía qué hacer con ellas. Se suponía que estaba investigando narrativas sobre el conflicto armado, los sacrificios engendrados, la sobrevivencia y la lucha, que era el discurso regional y de género más destacado de la época, lo que antropóloga Adriana Alas llama un régimen de sufrimiento. Las historias de Nanita no parecían encajar y yo no quería entrar en un viejo modelo de antropología que reducía a las personas a rasgos culturales y folclore. Así que dejé la grabación de audio y su transcripción a un lado, bien guardadas en mi archivo. Este archivo también es parte de la historia. La transcripción original está llena de palabras que nunca pude entender, palabras que siento nos urgen comprender, que nos pueden enseñar sobre Chalate y el arco de la vida de una mujer. Así que más de 2 décadas después, le pregunté a Elsie, que aún vive en una repoblación, si me podía ayudar a entender los relatos. Le hice varias preguntas sobre el porqué de los cuentos. ¿Eran cuentos populares o parábolas? ¿Cuál era su significado cultural? Me preocupaba mi pedido. ¿Qué emociones podía despertar escuchar la voz, la cadencia de una madre 20 años después de su muerte? Para bien o para mal, le mandé el audio de su mamá y participé en un intercambio virtual de trabajo de campo en el que he llegado a confiar. A los 30 minutos recibí un audio de Elsie confirmando que conocía las historias y que me las volvería a contar, pero agregó su propia petición. ¿Podría enviarle la fotografía de su sobrina Amelia cuando era tiernita y estaba acostada en la cama? Podría enviárselo ahora, porque su prima Lorena, la mamá de Amelia, estaba de visita. Confundida, aclaré y pregunté, ¿te referís a las fotos de los 90? Sí, fue la respuesta. En el Chalate de los años 90, la mayoría de la gente no tenía muchas fotografías y deseaba recordar los momentos de construcción familiar de la vida después de la guerra, tan bellamente captadas en las fotos de Ralph Sprinkles que tengo el honor de compartir en esta charla. Y agradezco a la familia Sprinkles Melara por esto. Y es cierto, en los años 90 pasé muchas tardes tomando fotos de familias, de niños con su ropa para estrenar
y luego, la semana siguiente, entregaba las copias. Encontré mis fotos guardadas de aquel día y las envié. Más de 2 décadas después compartimos lo que puede entenderse como un archivo de la memoria que movilizamos juntas. Pero la circulación no terminó allá. Elsie envió las fotos a Amelia, de 20 y pico años, que vive en los Estados Unidos. Todo eso me hizo reflexionar sobre el motivo de su pedido. ¿Fue el audio de esa época que provocó un llamado al pasado? Me quedé con tantas preguntas acerca de la vida de Amelia y sus hermanas, casi todas ya viviendo en los Estados Unidos. Son jóvenes nacidas, criadas y definidas por las experiencias de transición, del campo de refugiados a una repoblación, de guerra a posguerra, de una casa de adobe a una hecha de ladrillo, de Chalate a Virginia, etc. Pero no hice más preguntas. Eso también es una práctica feminista, crítica y respetuosa de una antropología comprometida. Y aunque tardó un poco, Elsie me llamó de vuelta para contarme los cuentos de su mamá. Me recordó cómo le gustaba a su madre contar esos cuentos. Cuando le pedí que pensara en su significado y en por qué creía que su mamá me los había contado tantos años atrás, me dijo, a saber. Y ahí se quedó el asunto. Compartimos una historia, compartimos unas risas. Como nos recuerda el antropólogo John Jackson, debemos tener cuidado con la arrogancia de la antropología, ese poder seductor de la etnografía que supuestamente nos brinda la historia real y profunda. Porque como él escribe, ver a través de los ojos de otra persona no es lo mismo que realmente ver a esta persona. Y así intento honrar esa llamada y hacer que veamos, notando el tropo capacitista, Ananita, Elsie, Lorena y Amelia. Empiezo con esta historia acerca de una historia y mi relación con ella a través de generaciones y fronteras para replantear las preguntas y suposiciones que mi trabajo trata de desenmascarar sobre la guerra y la posguerra, sobre qué historias contar, desde qué perspectiva y cómo las narrativas inesperadas pueden alterar nuestro conocimiento y revelar poderosas verdades. No, sigo, pero ¿puedo seguir? Sigo. Ok, ahora el libro, pero el contenido está un poco raro, pero bueno, ahí está. Como señalé al comienzo, mi objetivo general es desafiar las poderosas lógicas y estereotipos que circulan sobre los y las salvadoreñas y que aplanan y deshumanizan sus historias, cultura, experiencias y perspectivas. En su lugar, sostengo que es esencial acompañar la vida cotidiana de posguerra y destacar el poder de la narración, como ya compartí. Y aquí en esta diapositiva hay los capítulos. Entonces, en mi libro identifico 3 temas que yo argumento enraizan las lógicas dominantes y desconcertantes. Estos tropos son los números, los cuerpos y los objetos. En ellos vemos la circulación de una supuesta verdad sobre El Salvador, con su violencia crónica, maras incontrolables, ahora todos encarceladas, sí. Trauma colectiva, pobreza desmedida, corrupción política y una migración tremenda, impulsada por tantas crisis. En examinar estas categorías ofrezco una lectura alternativa que reconoce las secuelas del trauma y los legados de la acción colectiva. Por ende, dedico bastante tiempo al estudio de los números para cuestionar el alarmante, violento y frenético aluvión de cifras que no dejan de circular. También tengo un capítulo sobre los cuerpos que honra y respeta a los cuerpos heridos, débiles y traumatizados y la ética del cuidado colectivo, y voy a hablar un poco de eso hoy. Un tercer capítulo nos pide que reflexionemos sobre los objetos de la guerra y posguerra, sobre lo que se lleva y a veces se deja atrás, y sobre el peso de todo eso. Escribo sobre la creación de archivos de la memoria. Esto me llevó a un interés en los procesos intergeneracionales, como indicó Ketty,
y por las vidas de los jóvenes y las jóvenes que se criaron bajo un proyecto chalateco militante colectivo durante el conflicto armado y a la vez se socializaron en el agotamiento y el desencanto de la posguerra, tema de mi primer libro. Exploro lo que llamo la generación insurgente 1.5, los hijos ya adultos de los antiguos revolucionarios salvadoreños que hoy en día están olvidados. Se trata de una generación que mantiene a El Salvador a través de la migración y las remesas. Las remesas totalizaron $5.000 millones en 2019. Pero también, como ilumina mi trabajo, es una generación que se arriaga en las lógicas morales del pasado y sostiene un proyecto colectivo chalateco radical a través de las fronteras. Sostengo que los legados de la insurgencia son profundos y brotan de forma diferente en las nuevas generaciones. No estoy teorizando acerca de una línea directa de la militancia o una política electoral resultante, porque por supuesto vemos a la juventud apoyando el régimen de Nayib Bukele, pero sí les pido que consideremos como los insurgentes 1.5 en su vida cotidiana son la clave para la longue durée de la posguerra y nos ofrecen un modelo para la creación de futuros más colectivos. Así que aquí va un poquito sobre la guerra, la posguerra y los tironeos generacionales a través de unos cuentos sobre cuerpos. Me interesa juxtaponer los testimonios de la violencia espectacular de guerra con las narrativas de enfermedades cotidianas, ordinarias, entre comillas, y el sufrimiento crónico que surgieron en mi archivo etnográfico durante décadas. Son historias que analizo a través del concepto debilidad, inspirándome en el trabajo sobre la debilidad y la herida propuesta por académicos como Julie Livingston, Jasbir Puar, Lawrence Ralph. Lo que más me interesa es cómo la palabra débil puede animar una respuesta de cuidado y solidaridad, como se indica en una frase ejemplar de la Real Academia Española. Sentía por él una gran debilidad. Mi tesis sobre los cuerpos es que la violencia de la guerra evoca una respuesta afectiva, una ética del cuidado colectivo, que es fundamental para la supervivencia insurgente en El Salvador durante la guerra, durante la larga posguerra en El Salvador y a través de generaciones y geografías diaspóricas. Mi propia entrada en lo que las antropólogas Ginsberg y Rapp identifican como los mundos de la discapacidad y mis años de reflexión sobre los cuerpos crónicos, el cuidado y el amor que los rodean, anclan mi pensamiento. En mi trabajo de campo surgen tantas historias sobre el cuidado y el amor a los cuerpos debilitados. Voy a compartir una parte de una larga entrevista que tomé en 1997 con una protagonista del conflicto armado. La llamaré Pasita. Ella detalló una serie de instantes del cuidado físico y emocional que le brindó a sus parientes, compas y a sus amantes debilitados, víctimas y sobrevivientes tanto del hambre crónica como de una violencia espectacular. Estas heridas provocaron esfuerzos individuales y colectivos para rebatir las tácticas biopolíticas de control, desde las políticas de la tierra arrasada hasta la formulación que nos ofrece Jasbir Puar de cómo la violencia ejerce el derecho a mutilar. O sea, como Puar lo teoriza, el derecho a mutilar es el daño corporal y la exclusión social provocados por factores políticos y económicos, y como la debilidad, la discapacidad y la capacidad constituyen un ensamblaje que los estados usan para controlar las poblaciones, para crear la masificación de seres dañables a la par de los muertos. Las palabras de Pasita revelan el luto que rodeaba la vida cotidiana y cómo la debilidad y la lucha están en tensión. No es un binario tan fácil que brinda la debilidad, le hace a uno débil o fuerte para otro. La parte de la historia de Pasita que voy a compartir se trata de un bombardeo militar y la tragedia de la pérdida de casi todos los miembros de la familia extendida.
pero también es una crónica de cómo su madre elaboró una ética del cuidado colectivo. Las palabras de Pasita son impresionantes y una advertencia sobre ellas. En inglés diría trigger warning. Pasita perdió a la mayor parte de su familia aquel día. Su mamá logró salir de la comunidad con solo un sobrinito a su lado. El niño fue testigo de la muerte de su madre y hermanos y se quedó de pie junto a los cadáveres. La madre de Pasita lo encontró y le preguntó qué había pasado. En realidad le preguntó qué tiene. Él respondió: ay, abuelita, lléveme. Le dio pena a la mamá de Pasita, como el chiquito habitualmente le ayudaba a esconder su piedra de moler durante las operaciones militares. Esa piedra de moler era esencial para hacer la masa para las tortillas. Recuérdense que la represión militar en los años 80 fue brutal para el campesinado. Esconder una piedra de moler era vital para retomar la vida después de los bombardeos y hacer comida para sobrevivir. Pasita explicó lo siguiente: vámonos, dice mi mami, y dale con él de la mano. Pero ella, en la aflicción, no volteó a ver, no lo revisó al niño, sino que ella le agarró la mano y lo empezó a caminar. Cuando iban por la de la niña Rosario, dijo: ay, abuelita, sí, ya no aguanto. ¿Y qué tenés, Juancito? Mire, dice, es lo que le dijo. Y ella volteó a ver para atrás y vio que no llevaba una nalga, cortada de un solo con la esquila fue. Toda la nalga, fíjese. ¿Y cómo iba a aguantar a caminar? Entonces dice que lo metió en la casa de unos parientes y les dijo: fíjense. Fíjese, fíjense, sigo adelante. Sí. Fíjense que la Margarita está por allá y ya se va a morir. Y Juancito aquí y yo acabo de ver que una nalga no la lleva. Y lo echaron en una hamaca y lo dieron para arriba, donde estaba el campamento de guerrilleros. Pero como que botó la sangre ya cuando iban cerca, ya por la montañona se les murió. Entonces se murió el niño, la mamá Margarita, todos. O sea, fueron 11 muertos por todo. Y solo mi mamá quedó viva. Eso, digo, es una gran historia, porque chica, imagínese, quedar una viva entre todas, porque la mamá, la Margarita, dándole de mamar al niño quedó. Así quedó, ahí muerta, dándole chiche al niño. Pido que nos detengamos en el pulso de esta historia y que respiremos el sensorio de su narración. ¿Desde qué lente se la escucha? ¿De qué manera podemos honrarla? Quiero que sepan que Pasita concluyó este último relato invocando la importancia de en aquel momento una documentación imaginada. Me dijo, ay, por eso le digo yo, si uno se pone a pensar en todo, se da para hacer un libro. A ver de cuántas hojas Loti lo hiciera. En la narración de estas historias, en el pedido de recopilarlas en un libro, en esconder una piedra de moler, en guiar en el cuidado de los cuerpos heridos y de los muertos, sostengo que somos testigos de una ética del cuidado colectivo que cuestiona la lógica estatal del derecho a mutilar, de esa masificación de cuerpos heridos sin nombre. A ver de cuántas hojas Loti lo hiciera, preguntó Pasita en 1997. Eso también es una evocación para archivar las lesiones a través del cuidado de las historias. Creo que esta ética del cuidado colectivo enraiza las diversas trayectorias de la generación insurgente 1.5, que tan a menudo se pronostica debilitada por la guerra. Obvio que no quiero minimizar el rol del trama. En el último capítulo del libro me enfoco en esta generación y analizo lo que identifico como las historias del después, contadas en diferentes lugares y momentos históricos. ¿Qué se puede contar del pasado? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Para qué y para quién? Les cuento que hay una nueva generación de académicos salvadoreños que está inmersa en estas preguntas sobre la memoria histórica. De todos modos, vamos a concluir con otro
momentito etnográfico sobre la vida de Miguel. Él representa la generación insurgente 1.5 con su vida excepcional y a la vez ordinaria. Es un joven chalateco migrante en los Estados Unidos. Les recuerdo que el quehacer de la insurgencia, el plan revolucionario, todo el sacrificio de la lucha para una vida digna, para una justicia verdadera, no se encaminó para que el fruto de la lucha fuese que la juventud emigrara. Entonces lo conocí a Miguel por primera vez en los 90, en una repoblación. Era un amor de nene, animado, brillante y siempre metido en todo, incluyendo el activismo y liderazgo de su mamá soltera, que lo jalaba por aquí y por allá, de reunión a reunión de mujeres, asambleas generales, proyectos de ganado, proyectos de alfabetización, proyectos de gallina, etc. Hoy en día, Miguel es un papá cariñoso, está acompañado, pudo comprarse su automóvil y su casa en los Estados Unidos. Es un joven emprendedor, ambicioso, trabajador. Cuando nos reencontramos en los 2000 y pico, esta vez en Virginia, Miguel había recién llegado a los Estados Unidos y consiguió participar en una entrevista etnográfica donde me habló de su vida de adolescente en el campo y su experiencia migratoria a los Estados Unidos. Él ubicó su camino migratorio en una narrativa bastante reconocida, de una lucha larga y tendida, como hijo de insurgentes y fiel partidario del FMLN. Por ejemplo, Miguel contrató un coyote para su viaje a los Estados Unidos y comentó: él fue guerrillero, era un hombre humilde, pues, luchador por la vida. Analizando su experiencia de sufrimiento, Miguel explicó: anduve en la guerra 3 años casi y así 9 meses en el estómago de mi mamá. Yo no andaba a fusil, pero sufrí. Usted sabe que cuando la mamá de uno sufre, uno sufre. Si ella aguanta hambre, va a aguantar hambre uno. Si ella se golpea uno. Entonces no se puede decir que no anduve en la guerra luchando. La ideología masculina de luchador es fuerte. Miguel concluyó: en mi mente, yo soy un luchador todavía. Yo lucho por mi país. Para empezar, yo digo que esforzándome es como voy a sacar adelante a mi familia y mi país. La vida de Miguel sin duda refuta las lógicas racistas en los Estados Unidos, tan evidente en las imágenes icónicas de los deportados centroamericanos que regresan a sus países de origen desde los Estados Unidos, bajando de los aviones con casi nada, tal vez una pequeña bolsa de plástico o una mochila. Es crítico refutar estas imágenes deshumanizadoras de los deportados centroamericanos como criminales hipermasculinos o víctimas sin poder. Es imprescindible desenmascarar las fuerzas sistémicas, estructurales, históricas y globales que subrayan las causas profundas de lo que con demasiada frecuencia se califica como crisis. A modo de concluir, quiero compartir que años después regresé a la transcripción de esta entrevista con Miguel y encontré algo alumbrante. Acuérdense que esto forma parte de mi metodología íntima y longitudinal. En sus narrativas, Miguel creaba sueños transfronterizos que combinaban su vida rural en Chalate con su labor urbana en Virginia. Sus reflexiones y sus aspiraciones forman parte del legado del proyecto insurgente, de la juventud como la vanguardia de la revolución, con una forma bastante inesperada. En este último pasaje que voy a compartir, Miguel abraza la ética del cuidado colectivo, extendiéndola en prácticas de amor que reconocen el valor de la debilidad trascendiendo especies, lo que en inglés llamo multispecies debility. Miguel empezó a trabajar de pequeño. En mis notas de campo tengo bien apuntado que en 1997, cuando Miguel era chiquito, ya había dejado de ir a la escuela de vez en cuando para ayudarle a su abuelo en la milpa y el frijolar. Ya para los 10 años se levantaba a las 4 de la mañana, desayunaba unas tortillas recalentadas con un puñado de frijoles y después caminaba 2 horas para llegar al potrero para encargarse del ganado de su patrón.
Sobre este trabajo, Miguel explicó algo inesperado. Aquí lo cito. Me pasó una experiencia con un animalito que nació enfermito. Yo lo cuidé como un bebé y yo estaba pendiente de darle su leche, ni pacha agarraba. Yo le abría la boca y le echaba los choritos. Nomás logró crecer un poquito. No se podía parar, pero lastimosamente no lo pudimos rescatar. Nació golpeado, nació débil. Miguel mostró una compasión profunda por el ternero congénitamente atípico. De hecho, movilizó su trabajo y sus cuidados más allá de las expectativas normativas de los cuerpos enteros y las normas de género. La alimentación con gotitas de leche puede leerse como un acto irreverente por parte de un joven campesino para transgredir y participar en actos maternales. Se trata de actos de cuidado culturalmente entendidos como femeninos y íntimamente ligados a sustancias de género, a la leche. Enfatizo que este pasaje de la narración demuestra que hay fuerza en la debilidad, en lo afectivo, en lo que la debilidad le puede hacer sentir por otro. Aquí la debilidad crea amor en contra de lo normativo, formando una línea entre las prácticas y filosofías cotidianas del proyecto insurgente. Ese cuidado colectivo que impugna la violencia y el derecho a mutilar. Me interesa que Miguel decidió compartir este elemento de su pasado lleno de un reconocimiento por de la debilidad que es transhumanista y anticapacitista. Describió el ternero como golpeado, frágil, lastimado, dañado y en última instancia agente de su propia muerte. Miguel explicó: no le convenía la vida, pero pues yo me encariñé. En terminar su reflexión sobre su trabajo en el potrero, Miguel añadió que siempre fue muy amable en el cuidado del ganado. Nunca tuvo que levantar la voz. Su voz era tierna y llena de un amor afectivo cuando me lo dijo. Con los animales no necesitaba ni gritarles, nomás les silbaba. Yo tenía una clase de silbido para atraerlos. Miguel tenía un silbido especial y suave. Ojalá hubiera podido escucharlo en aquel campo abierto y bajo el cielo chalateco. Y aquí termino. Historias como las de Nanita, Elsie, Pasita y Miguel forman parte de un repertorio de las crónicas chalatecas multigeneracionales insurgentes. Nos ofrecen pistas para ampliar y amplificar los estudios de posguerra, para preguntarnos cuáles son las historias que cuentan, quién y cómo se narran y qué hacemos con ellas. Conviven a la par de un renacimiento e interés en conmemorar la memoria histórica, evidente en proyectos de derechos humanos locales, como las rutas de la memoria y las organizaciones de sobrevivientes que luchan para honrar a los antepasados y a buscar justicia para las víctimas y supervivientes de la guerra. Espero que al compartirlas con ustedes haya contribuido a las conversaciones globales sobre los arcos de la violencia, la construcción de la paz y de un mundo mejor y el rol de una antropología comprometida. Aunque El Salvador en el momento está inmerso en una nueva realidad bukeliana tremenda, con todas sus intensas contradicciones de represión política y seguridad, entre comillas, quiero enfatizar que no debemos perder de vista los arcos temporales y espaciales cotidianos que mi trabajo trata de exponer para entender El Salvador. La antropología aquí puede ser bastante útil para fortalecer narrativas alternativas que rozan contra lo asumido o pronosticado. Pues gracias a los chalatecos y las chalatecas por potenciar la memoria histórica en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y por hacernos responsables mientras nos enseñan a imaginar y crear mundos mejores. Gracias.